A ver, cuando pensamos en el pasado, casi siempre nos vienen a la cabeza esas inmensas estatuas de bronce en medio de las plazas, ¿verdad? Líderes impecables sobre caballos majestuosos. Pues bien, hoy vamos a desmontar esa imagen. En este análisis vamos a ver que la verdadera historia de la campaña libertadora de 1819 fue muchísimo más cruda, compleja y, sinceramente, más fascinante de lo que nos han contado siempre. Olvidémonos por un momento de esos héroes de manual, porque lo que realmente ocurrió en esos pantanos y montañas fue una auténtica lucha extrema por la supervivencia que acabó redefiniendo todo un continente. Vamos a entrar de lleno en el asunto. Existe un contraste abismal entre el mito que solemos encontrar en los libros de texto y la cruda realidad de lo que fue el conflicto. Por un lado tenemos esa historia monumental, grandes hombres solitarios librando batallas superordenadas y convencionales. Pero la realidad nos golpea con algo completamente distinto. Un clima extremo e inclemente, miles de combatientes anónimos, condiciones de supervivencia al límite y una movilización social absolutamente diversa. Fue esta dura realidad colectiva, y no solo la genialidad de unos pocos, lo que realmente ganó la guerra. 1. Más allá del mito heroico. 2. La geografía como arma. Imaginemos el paisaje de la Nueva Granada no como un simple decorado bonito de fondo, sino como un arma letal y activa que dictaba cada movimiento. El ejército patriota tuvo que superar 3 grandes etapas geográficas, y cada una de ellas exigía una estrategia de supervivencia totalmente distinta. Primero, los llanos del Casanare, territorios que, al inundarse con las lluvias, se convertían en un refugio impenetrable para los realistas, pero perfecto para la guerra de guerrillas. Segundo, el infernal ascenso por la cordillera y el páramo de Pisba, un lugar con un frío que cala los huesos, lluvia constante y falta de oxígeno, pero que, a cambio de un sufrimiento atroz, garantizaba el factor sorpresa. Y tercero, el altiplano cundiboyacense, que fue la pieza clave para la recuperación táctica antes de los combates decisivos. Y aquí está la verdadera genialidad táctica de la campaña, el uso del entorno a su favor aplicando lo que llamamos el principio de improbabilidad. El mando militar español perdió básicamente porque operaba bajo una lógica europea estricta. Asumieron, y con cierta lógica, que era literalmente imposible que un ejército atravesara llanuras inundadas y montañas heladas en plena temporada de lluvias. Pero al hacer exactamente eso que el enemigo consideraba inviable, las fuerzas independentistas lograron desestabilizar por completo la percepción de los realistas. Al comparar directamente las tácticas, vemos que las fuerzas patriotas brillaban por su tremenda flexibilidad. Tenían una movilidad rapidísima, conocían el terreno como la palma de su mano y contaban con una caballería irregular llanera que se adaptaba al instante. En cambio, el ejército realista se quedó tercamente aferrado a la rigidez de la guerra convencional europea. Formaciones inflexibles, una logística pesadísima y, su mayor error garrafal, subestimar por completo el implacable terreno americano. En un entorno hostil, la flexibilidad siempre le gana la partida a la rigidez. 3. El ejército de los invisibles. Es hora de dejar a los generales de renombre a un lado por un momento y fijarnos en las masas anónimas, esas personas de a pie que verdaderamente levantaron a este ejército libertador a base de puro esfuerzo. La diversidad fue sin duda su mayor fortaleza. No era un ejército homogéneo, sino una coalición increíble. Neogranadinos y venezolanos luchando codo con codo, comunidades indígenas y afrodescendientes, los temibles llaneros que con su dominio de la caballería le dieron la vuelta a batallas como el Pantano de Vargas, veteranos extranjeros de la Legión Británica aportando disciplina técnica y, como no, los civiles locales. Cada grupo aportó algo único que al combinarse creó una fuerza imparable. Pero, ¿quién era la verdadera cara de esta fuerza? Pues era el soldado desconocido. Es fundamental entender que este enorme motor de liberación no estaba formado solo por élites ilustradas con grandes ideales nacionales. Estaba compuesto por miles y miles de combatientes anónimos. Muchos de ellos luchaban por pura supervivencia, por lealtad a un caudillo local o simplemente aferrándose a la esperanza de vivir un poco mejor tras el fin del dominio colonial. Ellos fueron la verdadera sangre del movimiento. 4. Logística en condiciones extremas. De poco sirve tener un ejército muy diverso si no puedes mantener a la gente con vida, especialmente durante ese implacable ascenso a los Andes. Hay testimonios históricos que realmente ponen los pelos de punta. Leamos esta cita. Muchos soldados llegaban al altiplano prácticamente desnudos, utilizando improvisaciones como taparrabos elaborados con materiales vegetales, abandonando fusiles por agotamiento. Imaginemos el nivel de deterioro físico. El frío brutal obligaba a tomar una decisión agónica. O conservabas tu pesado fusil y te arriesgabas a morir de cansancio en la nieve, o lo tirabas por el camino para intentar al menos sobrevivir un día más. Y para los que lograban no soltar sus armas, la geografía les tenía preparada otra trampa letal.
la pólvora. En aquella época, la pólvora iba en unos cartuchos de papel bastante frágiles. Con las lluvias torrenciales de la cordillera, estos cartuchos se empapaban y no servían para nada. Y claro, esto no era una simple molestia, era una vulnerabilidad crítica. Los soldados tenían que parar, secar la pólvora y volver a hacer los cartuchos a mano antes de poder entrar en combate. Una locura que limitaba muchísimo su capacidad de reacción. Y esto nos muestra perfectamente la profunda asimetría de este conflicto. El ejército realista, a pesar de sus fallos, tenía detrás redes fiscales y sistemas de abastecimiento estables, rígidos pero estables. En cambio, el ejército patriota vivía en un estado de escasez absoluta y permanente. Su única estrategia era sobrevivir como pudieran, improvisar sobre la marcha y depender al 100% del apoyo civil. Y lo más asombroso de todo es que este modelo caótico y basado en la escasez fue el que acabó ganando la guerra. Pero seamos claros, sobrevivir a esa escasez extrema habría sido completamente imposible sin la ayuda de los civiles. Cuando las tropas bajaron por fin de la cordillera hacia Boyacá, llegaron hechas polvo. Fueron las comunidades locales las que les dieron de comer, las que vistieron a los que llegaban casi desnudos y las que curaron a los heridos. Y no solo eso, actuaron como una red de inteligencia vital, chivando información exacta sobre dónde estaban los realistas. Este apoyo civil no fue solo una ayudita, fue el salvavidas absoluto que les permitió recuperarse y vencer. 5. Reescribiendo la memoria histórica. Llegados a este punto, cabe preguntarse, si la campaña fue tan cruda, tan colaborativa y tan diversa, ¿por qué la recordamos de una forma tan limpia y ordenada? Pues bien, en el siglo XIX, los nuevos estados necesitaban unificar a una sociedad muy fragmentada. Así que las élites se inventaron un relato simplificado, una especie de historia monumental, centrada solo en líderes perfectos. Luego, en los centenarios de principios del siglo XX, se promovió una memoria que directamente borró las tensiones de clase y raciales. Tuvimos que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para que una nueva ola de historiadores empezara a cuestionar estos mitos y a desenterrar a todos esos actores borrados del mapa oficial. Por eso, el análisis histórico actual nos pide rascar un poco más. Nos obliga a pasar de esa vieja historia de los grandes hombres a una historia verdaderamente social. Una que integre sin complejos las voces marginadas, que entienda qué movía realmente a la gente común y que, de forma súper interesante, reconozca que la naturaleza y la geografía no eran un simple decorado estático, sino actores determinantes que moldearon el resultado de la guerra. Al entender que la victoria de 1819 fue en realidad un triunfo brutal de la adaptación colectiva frente a un terreno implacable, nuestra visión del pasado cambia por completo. Ya no vemos estatuas mudas de bronce, vemos un tejido vivo de sacrificios anónimos y estrategias brillantes. Y esto nos deja una reflexión final que da mucho en qué pensar. ¿Qué otras voces siguen ocultas en nuestra historia, esperando todavía a ser escuchadas? Con esta idea cerramos la exploración de hoy. Esperamos que este análisis haya cambiado un poco la perspectiva sobre estos eventos tan cruciales. Hasta la próxima.